Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer nuevamente estar con ustedes en su programa de Bioethics News, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe. Y pues mira, hoy tenemos otro invitado más de lujo para nuestra reflexión semanal. Y pues te cedo la palabra, Pepe, para que lo presentes como él merece. Gracias. El día de hoy tenemos el placer, el privilegio, por supuesto, el honor de contar con la presencia del maestro Eduardo Farías Trujillo. Él cuenta con 2 maestrías en bioética y actualmente está realizando sus estudios doctorales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es además profesor de la Universidad Autónoma de Querétaro en el campo de la bioética. Profesor Eduardo, muy buenas noches, un placer, un privilegio que esté con nosotros. Doctor Arellano, muy buenas noches. Doctora Netza, es un placer y un gusto poder compartir con ustedes este espacio y con todos nuestros compañeros que nos sintonizan a través de diferentes medios. Muy buenas noches. Muy bien, pues bienvenido. Bioética clínica, un aspecto que realmente, o mejor dicho, una línea de la bioética que por supuesto ha crecido exponencialmente en los últimos años, pero que desgraciadamente de pronto como que no se entiende muy bien a qué se dedica y cuál es su razón de ser. Bioética clínica, una breve introducción por Eduardo Farías Trujillo y nuestro querido maestro Robert Hall, que está allí a la disposición. Pero comencemos. Pepe, por favor. Sí, como bien lo ha señalado, doctora Netza, en el campo de la bioética surge para muchos justamente en el ámbito de los problemas clínicos. Hay quien dice que incluso la ética clínica ha sido el puente o el salvavidas incluso de la ética filosófica. Los problemas, hay que recordarlos, siempre están presentes, siempre están ahí, y no está de más, sobre todo para aquellos biocultores que apenas empiezan a introducirse a este tema del campo, del terreno de la bioética, pues deben de saber que justamente gran parte de los problemas en el terreno de la bioética se encuentran relacionados íntimamente con el problema de la salud. De ahí que este libro titulado Bioética Clínica, una breve introducción, y que está editado por la Comisión Nacional de Bioética aquí en México, pues va a ser una herramienta indispensable, insisto, no solo a lo mejor para quienes apenas estén introduciendo en estos temas de la bioética, sino incluso como un manual de referencia para poder enseñar estos temas, estos problemas que a veces, la verdad, uno no sabe por dónde entrarle. Has comentado de que el terreno del campo de la bioética clínica, pues ha habido problemas de todo tipo, de toda índole, pero hay puntos cruciales en los cuales siempre tenemos que hacer referencia. En ese sentido, profesor Eduardo, si nos quisiera comenzar a comentar cuál es la intención y cuáles son los aspectos nodales justamente de la bioética clínica, que bueno, está por demás decirlo, aquí ya hemos presentado algunos temas con algunos otros invitados bastante importantes, pero sí, yo creo que es bien importante volver a enfatizar y a tener un panorama claro de que cuando hablamos de bioética en el campo de la bioética clínica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Profesor Eduardo, buenas noches, bienvenido. Sí, gracias, muy buenas noches. Desde luego tengo que hacer unas palabras introductorias en referencia a que este trabajo lo hemos realizado con Robert Hall, que es conocido por muchos de nosotros, y que gracias a su participación esta obra vio la luz. Y por supuesto hemos integrado algunos elementos que hemos compartido también en la reflexión con el mismo doctor Arellano. Y gracias a eso podemos llegar a decir que, aunque ya lo conocemos, que la ética es una disciplina filosófica, es decir, si la filosofía es un discurso crítico de las teorías y de las acciones humanas, el objeto propio de la ética es estudiar, comprender, reflexionar, criticar el fenómeno moral y la moralidad. De esta manera, la ética es una teoría filosófica de la acción y muy sencillamente podríamos decir que es la filosofía de lo moral. Y esto es porque las
preguntas éticas son una parte ineludible del ser humano, porque lo queramos o no, todo el tiempo pensamos y actuamos de acuerdo con juicios éticos. Muchas veces las cosas que dirigen nuestras acciones pueden ser desconocidas porque apuntaron hábitos que nos llevan a actuar para bien o para mal sin pensarlo seriamente. Y entonces la reflexión ética nos ayuda a emitir juicios responsables que reflejan lo que más nos importa. Y en ese sentido, cuando todo esto lo llevamos al campo de la ética clínica, que se convierte en bioética clínica o bioética hospitalaria, tiene que ver con las decisiones que se deben tomar en relación con aquellos que están en cama. De ahí viene la palabra clínica, de la palabra cama. Es junto a la cama del paciente, necesitamos tomar decisiones éticas. Y a veces el asunto nodal es que nos encontramos con una situación de perplejidad. Quisiéramos siempre tener la total certeza a la hora de tomar una decisión, pero muchas veces no tenemos una certeza plena, a veces tenemos poca certeza, pero en muchas ocasiones no vamos a tener certezas absolutas en ningún momento, y allí es donde entra esto que llamamos bioética clínica, cómo justificar los juicios morales, cómo dar razones de nuestra toma de decisiones, tanto por parte del paciente como por parte de la persona que lo acompaña, el médico, a veces los enfermeros e incluso a veces la misma familia. Pensemos en lo que sucede en nuestra actualidad. A veces la persona que tiene una situación de enfermedad es capaz de tomar decisiones, pero cuando se encuentra en una situación en la que está intubado, inconsciente, ¿quién debe tomar las decisiones? ¿El médico que lo trata? Cuando llega a una situación de emergencia, los que lo reciben allí de primer contacto, ¿son ellos los que deben tomar las decisiones o es la familia? Y cuando cualquiera de los que no son la persona en situación de enfermedad debe tomar decisiones, ¿cómo lo deben hacer? Con base en la mejor situación del que está incapaz de tomar decisiones o de acuerdo a lo que el médico o las enfermeras o enfermeros piensan que es lo más adecuado o de acuerdo a los intereses y gustos de la familia. Entonces es un tema, por supuesto, que es no solamente inevitable, sino que es necesario y que es necesario entonces afrontar con algunas justificaciones de esas decisiones que se toman en los momentos incluso más críticos. Pues bien, sí, a ver, aquí hay varios puntos que has comentado y que resulta pues polémicos, ¿no? La bioética clínica obviamente está ligada a la cuestión de la relación médico-paciente, de la cuestión de la atención hospitalaria, de las cuestiones de justicia, de las cuestiones de voluntad anticipada, de las cuestiones de consentimiento informado, de cuestiones de decisiones que se tienen que tomar por parte de personas de grupos vulnerables, pero también está la otra parte, que es la parte del sector y de las personas, de los médicos. Hay ocasiones en que se piensa que la bioética clínica únicamente está enfocada a los intereses del paciente, pero ¿qué hay de los médicos? Es decir, ¿qué hay del personal de salud cuando a veces de los textos que a mí me ha tocado revisar están sobre todo centrados en el paciente, ¿no? Del que está allí sufriendo. Pero del otro lado también hay una persona, hay un profesionista, hay un médico en el cual le va la vida, le va su integridad profesional, su integridad familiar, su integridad personal, su seguridad incluso, ¿no? Hemos visto cómo desafortunadamente los ataques al sector clínico, que ya lo hemos dicho varias veces en otros programas durante esta pandemia, pues han sido nefastos, ¿no? Pero por otra parte, la incomprensión del tema de quien realiza el ejercicio clínico. ¿No considerarías en un momento determinado que la bioética clínica también debe de poner y prestar más sus ojos justamente a la persona que está atendiendo? En alguna ocasión la doctora Netza decía, bueno, es de que el principio de autonomía y la bioética ha reforzado tanto los derechos de los pacientes que los médicos ahora sí comenzamos a hacer un tipo de práctica a la defensiva, ¿no? Es decir, híjole, ya incluso hasta con cierto temor o con cierta preocupación sobre la atención o las demandas eventuales o incluso las ofensas, ni decir de las groserías o ya los ataques físicos que este personal y estas personas reciben.
¿considerarías que la bioética clínica ha puesto tanto énfasis en la cuestión del paciente que ha obviado o ha olvidado justamente la contraparte que sería la cuestión del médico como tal? Porque bueno, cargarle todo el muerto, como decimos coloquialmente hablando, a una sola de las partes, pues también puede derivar en problemas de carácter moral. No sé, ¿qué piensas, maestro Eduardo? Sí, porque aquí el asunto es que la ética médica es diferente de la bioética clínica. ¿En qué sentido? En que la ética médica está relacionada estrechamente con esta bioética biomédica, pero no se identifica con ella. ¿En qué sentido? En que la ética médica trata fundamentalmente problemas planteados por la práctica de la medicina. Y la bioética, por supuesto, es un ámbito mucho más amplio, aborda problemas morales derivados de los avances en ciencias biológicas de manera más general. En ese sentido, es curioso que mientras en América Latina hemos puesto mucho más énfasis en la autonomía, en otros países, si quisiéramos decirlos un poquito más avanzados como Estados Unidos, y no se diga la situación de Europa occidental, ya viene de regreso. Nada más que en América Latina, dado que todavía somos muy jóvenes en esa protección de la autonomía, todavía anhelamos que este principio, que se llama así principio, aunque muchos decimos que son más bien pautas de conducta, no es el único, no es el que está por encima de los demás principios. Tradicionalmente, cualquier médico y en ámbitos de bioética, la gente conoce que son 4 principios de Vichan y Childress, por ejemplo, que son casi así como el mantra que repetimos constantemente, ¿no? Autonomía, justicia, no maleficencia, beneficencia. Y en ese sentido, la bioética, y repito, en América Latina es una de las pautas más deseables, es la que se pone en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque nuestra historia nos ha llevado a considerar que la autonomía en los seres humanos no es una pauta que se haya tenido en consideración durante muchos años. Entonces, ¿qué sucede con la gente de a pie? Pues que deseamos que nos tomen en consideración cuando se trata de tomar decisiones. Y por supuesto que los extremos son siempre peligrosos. ¿Por qué? Porque absolutizar una pauta de conducta como la autonomía nos lleva a extremos en los que chocan las autonomías. ¿En qué sentido? Como bien decía el doctor Arellano, hay autonomía también del médico, pero hay autonomía del paciente, hay autonomía de los familiares, hay autonomía del personal de salud. Entonces, por supuesto que entramos a una cuestión de debate entre cuál autonomía debe prevalecer. Es cierto entonces que algo muy importante que señala el doctor Arellano es esto. Cuando tomamos decisiones, tenemos que atender a los casos concretos específicos. Es cierto que en una reflexión más o menos teórica, quisiéramos comenzar con pautas generales y así tiene que ser. Diría Robert Hall, no desechamos que se tienen que tomar en consideración los principios, pero después habría que aterrizar a algo muy concreto, las situaciones concretas de cada caso en específico. Es decir, si una persona, pongamos por caso, una cuestión que es muy conocida porque lo planteaba el mismo doctor Hall y que después el doctor Arellano puso magistralmente en un paper, en un documento, en un artículo. Una señora decide que, aun cuando le han dicho que le tienen que amputar su pierna porque tiene problemas complicadísimos de salud y que si no se le amputan la pierna, entonces corre el riesgo de morir, ella, haciendo uso de la autonomía, decide que no se quiere amputar la pierna. Tiene una hija, ella interviene para decir, es que por supuesto que mi madre es un poco necia, pero yo consideraría que por favor le amputen la pierna. Después de que le amputen la pierna van a ver que ella va a estar contenta. Entonces, son cuestiones que se plantean allí y que por supuesto presento el caso así, sin muchos datos, para tomar una decisión totalmente con los datos en la mano, pero nos indica cómo entran esos conflictos. Hay la autonomía del médico. ¿Qué hago?
porque si yo no atiendo a esta persona y después viene una demanda judicial, quien sale perdiendo soy yo, entonces yo me protejo, como bien decía el doctor Arellano, pues es una práctica a la defensiva. Pero también están los intereses y los gustos y los deseos de esta hija que no quiere quedarse sin su madre, pero después están todas las circunstancias concretas de la vida, de la existencia de la señora que va a tener que vivir sin una pierna, que aunque tiene una hija, la hija no está al pendiente 100% de ella. Ella no quiere vivir con todo lo que significa en México y por supuesto en un sector social de pocos recursos sin una pierna. Entonces, por supuesto que anhelamos, sobre todo, repito, en América Latina, que se nos protegiera esta pauta de conducta a la hora de tomar decisiones, la autonomía del paciente. Pero dado los ataques, dado incluso los abusos en contra del personal médico, dadas las demandas que aquí todavía en América Latina no son con efectos monetarios, en ese sentido de demandas cuantiosas por miles de millones, incluso de millones de dólares, sí, por supuesto, los médicos quieren también ser protegidos, pero también está la parte interesante de los familiares. Algo que hemos discutido con la unidad de bioética, Robert Hall, Bernardo García, la doctora Ida, el doctor Arellano, es que cuando tomamos decisiones hay que centrarnos en uno de los agentes, en una de las personas que están directamente involucrados en un asunto de toma de decisiones. Si nos centramos en la persona afectada, tomaríamos unas líneas de conducta. Si nos centramos en los familiares, quizá las líneas se abran en otra dirección. Si pensamos en los médicos y en el personal sanitario, entonces vienen otras líneas de acción. Quizá la pregunta interesante es, ok, ¿a quién vamos a tomar en consideración en primer lugar? ¿A quién vamos a poner en el centro de la toma de decisiones? Si es el paciente, tendríamos algunas líneas. Si son los familiares, vendrán otras líneas. Si es el personal médico de salud en general, vendrán otras líneas. Cuando tomamos decisiones, por supuesto que las cosas no son tan fáciles, pero por supuesto, eso es lo que nos lleva a deliberar la bioética. ¿A quién privilegiamos? ¿A quién ponemos en primer lugar? Y con base en eso, entonces podemos llegar a tomar decisiones. Nada más que repito, muchas veces no son decisiones seguras, a veces serán con muy poca certeza, a veces quizá con ninguna certeza, y algo que no podríamos olvidar, muchas veces tomamos decisiones que se aplican a este caso en particular, bajo esta óptica, con estas muy puntuales circunstancias. Cuando llegue a otra situación semejante, las decisiones también tendrán que ser diferentes. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en bioética clínica, bioética hospitalaria, como en general en la ética, no existen recetas universales. No se trata de hacer recetas como de cocina, que siempre que ponemos esos ingredientes, tenemos un platillo esperado. En la ética y en la bioética, las circunstancias, como la vida, nos llevan a tomar decisiones que muchas veces no nos van a dejar a 100% con la seguridad de que hemos tomado la mejor decisión, pero dado que la ética y la bioética nos exigen tomar decisiones porque la vida nos exige que seamos prontos a la hora de decidir, tenemos que justificar nuestros juicios aun cuando no tengamos la certeza al 100%. ¿Qué temas? ¡Qué barbaridad! No tenemos certezas en la toma de decisiones y el tema aún todavía da para más. Doctora Netza. Sí, bueno, yo me permitiría hacer alguna acotación. La pregunta de Pepe me parece crucial, pero como que se desvió un poco hacia la autonomía, por no decir un mucho. Pero realmente Pepe planteaba un punto medular que en bioética clínica ciertamente no ha sido bien atendido, al menos hasta donde mi exploración llega, y es la balanza de las vulnerabilidades, no tanto de la autonomía, sino de la vulnerabilidad de los usuarios, en este caso paciente, familia, versus la vulnerabilidad de los profesionales de la salud, porque no solo son los médicos, y de hecho ya esa acotación desapareció, sino que ahora es
este concepto global que abarca a todos los que se involucran en la atención sanitaria, que es el profesional de la salud, donde efectivamente no hay, de hecho nunca ha habido certezas, o sea, con bioética y sin bioética, las decisiones rara vez han tenido certeza en el ámbito clínico, sobre todo en los casos complejos, dilemáticos, etcétera. Nunca ha habido certeza. Que es algo distinto, y aquí es donde me gustaría hacer esta pregunta, este planteamiento, si en la obra se atiende la distinción de lo que es un caso médico versus un caso bioético, porque ese es el segundo gran error que se comete eternamente en la consideración de bioética clínica, donde de pronto ya se le empieza a ver con ojos de bioética a todo, y no todo es una cuestión bioética dentro del ámbito clínico. Pero antes de permitir la réplica a este planteamiento, me gustaría volver a enfatizar el planteamiento que hacía Pepe al inicio de el choque de vulnerabilidades de los unos contra los otros, donde obvio el médico, al no tener instancias, al no tener representatividad institucional para su defensa, que no existe eso tampoco, pues no le queda más que la medicina defensiva en un momento dado como único recurso para proteger, intentar proteger su vulnerabilidad. Y los otros, pues también muchas veces no les queda más que la acción de agresión de muchas formas, ya sea una acción directa, una agresión directa, o demandas, denuncias, etcétera, para también tratar de proteger pues, la vulnerabilidad fragmentada. Pero es un punto más de vulnerabilidades, independientemente de cómo se esté expresando la autonomía. Eso por un lado. Por el otro, es esta cuestión de un problema de constructo en bioética clínica, de distinguir lo que es médico versus lo que es bioético. Porque a la mera hora o ven con ojo de sospecha todo o sea, muchas cosas que son simplemente cuestiones o problemas médicos llanos, o al revés, no se ve con ojos bioéticos lo que sí es bioética, y entonces se pasa de lado o se pretende atender como algo médico lo que a todas luces es algo bioético y que merece efectivamente otro tipo de atención, otro tipo de consideraciones, el involucramiento de otro tipo de herramientas. Entonces, no sé si en esta obra que yo he leído parcialmente, lo reconozco, pero lo que he leído me ha parecido extraordinario, una aportación, una reflexión muy bien hecha, pero por sí que por exceso de tiempo no he terminado, pero se hace esta distinción entre lo médico y lo bioético en el ámbito clínico, maestro Farías. Sí, por supuesto. Y es que, digamos que en el ámbito médico habría dos condiciones que tendrían que cumplir los médicos. Por un lado está la capacidad técnica, es decir, el que un médico sea totalmente bondadoso en el sentido de que conozca la técnica, que sepa aplicar la medicina, que sepa desempeñarse como una persona profesional en este ámbito de la medicina estrictamente. Y por supuesto se le pide también que sea una persona que actúe con bondad. ¿En qué sentido? Decimos que es un buen médico aquel que sabe dar un buen diagnóstico, aquel que es acertado en su tratamiento, aquel que tiene los conocimientos técnicos suficientes y que es capaz entonces de atender con todos los requerimientos técnicos a un paciente. Pero por otro lado, que también tenga esa consideración de empatía hacia una persona enferma. En ese sentido, quizá porque tenemos una tradición de 10 mandamientos inveterada, la llevamos ya casi en los genes. En 1988, y lo hemos puesto con Robert Hall allí en el texto, pusimos la Carta de Derechos Generales de las y los pacientes,
de 1998. Y por supuesto, vienen esos 10 derechos generales y que tienen que ver con recibir una atención adecuada, trato digno, información suficiente, que decida libremente, que otorgue o no su consentimiento, que sea tratado con confidencialidad, que cuente con facilidades para tomar una segunda opinión, que reciba atención médica en caso de urgencia, que cuente con un expediente clínico, que sea atendido cuando se informe por la atención, sea atendido pues cuando se inconforme por una atención médica recibida. En ese sentido, aquí estaría el centro de lo que significa la ética médica. Es cierto que se concluye con 10 derechos. Esto nos suena más a algo legal que a algo ético, pero se tiene que concretar de alguna manera y por eso se enumeran estos 10 derechos generales de las y los pacientes. En cambio, la ética biomédica o la bioética clínica tiene que ver más con esto que tradicionalmente hemos insistido en que llamamos principios de bioética clínica, que tiene que ver con la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía, la justicia. ¿En qué sentido es diferente la ética médica de la bioética clínica? En que es muy puntual, muy concreto, como decía la doctora Netza, el enfoque que se le da a los problemas que surgen en el ámbito de la medicina. En cambio, la situación biomédica en cuanto a la bioética tiene una mayor amplitud. ¿En qué sentido? En que, número uno, se trata de, aunque se entreveran y están por supuesto cruzadas estas líneas, es muy claro distinguir que cuando hay situaciones que escapan a la capacidad técnica del médico y que por supuesto desbordan aquello que habíamos señalado hace unos momentos de la bondad y de la empatía, es entonces cuando empieza la bioética clínica. ¿En qué sentido? Primero, no hacer daño. No solamente no hace daño en el sentido de que el médico cuente con las capacidades técnicas suficientes, sino no hace daño en el sentido de que en ocasiones entra en conflicto lo que el médico puede considerar que es lo que tiene que hacer en relación con el paciente, pero que choca, como bien decía la doctora Nessa, con la vulnerabilidad también de ese que llamamos paciente. Entonces, no hacer daño, sobre todo cuando las situaciones a las que se enfrenta un médico y un paciente en medicina no están todavía decididos como algo que ya se tiene en consideración como el camino más acertado. Pongamos, por ejemplo, este asunto de las vacunas, que está tan de moda en nuestro país, especialmente porque en estos momentos las personas de la tercera edad se están vacunando. Es cierto que tenemos una vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, que ha habido pocos, pero que más o menos ahí están algunas situaciones que se han presentado de personas que han desarrollado trombosis después de que se les aplicó esta vacuna. En cuestiones técnicas médicas, no hay todavía una situación de certeza de que realmente haya una relación causa-efecto entre la aplicación de la vacuna y una situación de trombo. En ese sentido, ahí tendría que introducirse la ética médica en el sentido de que mientras no se tenga una certeza total de que es dañina la aplicación de la vacuna, entonces los destinatarios de dicha vacuna no tendrían por qué recibirla. Pero entonces, ¿dónde comienza la bioética? Si una persona decide que no se quiere vacunar, por las razones que aduzca, a fin de cuentas se trata de justificar un juicio moral. Ahí es donde, repito, interviene la bioética hospitalaria, bioética clínica. Es que yo no quiero tomar, no quiero recibir la vacuna y entonces tendrá que dar una justificación de esa toma de decisiones. ¿Y por qué es bioético y no es solamente médico? Porque no solamente se trata de que reciba un tratamiento técnicamente bondadoso, sino que interviene los aspectos de justicia,
de libertad, de autonomía, de toma de decisiones competentes. En ese sentido, no solamente es una cuestión de ética médica en relación con la ciencia y la tecnología, sino que intervienen ya los aspectos propios de la toma de decisiones de un ser humano consciente, libre y racional. Entonces, un médico puede decir, es que técnicamente esto te hace bien. Alguien decía, es mejor recibir la vacuna, la que sea, que no recibirla. Y entonces ahí es donde entran las diferentes consideraciones racionales de tomar o no una decisión, en este caso de recibir o no de recibir una vacuna. Si queremos resumir brevemente, la ética médica es esto. Técnicamente es bueno que tú recibas la vacuna, pero entonces un ser humano podrá argumentar, podrá justificar un juicio moral, no recibir una vacuna con base en consideraciones, repito, no solamente de ciencia y tecnología, sino que incluyen sentimientos que a veces los queremos desechar, pero también los sentimientos influyen en la toma de decisiones y decisiones racionales. Las creencias, pensemos en alguien que dice, es que, como en México vulgarmente decimos, es que mi religión me lo prohíbe. ¿Podríamos o tendríamos que obligar a un ser humano que por sus creencias decide no vacunarse a que reciba la vacuna? Ahí es donde entra la diferencia entre una toma de decisión basada en la ética médica y una toma de decisión donde también interviene ya la bioética clínica, la bioética hospitalaria. Y pensemos, por último, en el caso de muchos papás que deciden que sus hijos no se van a vacunar porque hace algunos años salió un artículo en donde se especificaba que la vacuna triple provocaba autismo, por ejemplo. Y entonces alguien podrá decir, mira, mientras no le hagas daño a nadie, pues entonces no vacunes a tus hijos. Pero si quien recibe el daño en concreto va a ser precisamente el hijo, que todavía no está en capacidad de tomar decisiones conscientes, libres, entonces, ¿quién tendría que actuar para que ese niño no recibiera un daño que sabemos es totalmente creíble cuando no recibe la vacuna, por ejemplo, en este caso la vacuna triple? Pepe. Sí, vaya, de acuerdo. Creo que los temas se entrecruzan, se entreveran, ¿no? No existe en realidad una demarcación de líneas. La ética o la ética clínica, por supuesto que está íntimamente ligada con las cuestiones técnicas, las cuestiones formales, pero también con cuestiones de investigación, también con cuestiones culturales, también con cuestiones antropológicas, religiosas, etcétera, 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 ¿no? Evidentemente, los problemas no se presentan diciendo esto está aquí, esto está acá, y hay una línea divisora entre cada uno de los elementos que la conforman, sino que en realidad se presenta como un fenómeno. Y un fenómeno es justamente esa entreverado, esa maraña en donde hay elementos de todo tipo, y justamente es parte de la deliberación y de la reflexión bioética el poder, en todo este marasmo, en todo este fenómeno, en toda esta complejidad, poder asumir en dónde se encuentra justamente los problemas de carácter, y bueno, has utilizado una palabra crucial, la cuestión de la bondad, ¿no? Que es parte de el eje nodal de por qué estamos aquí, ¿no? La cuestión de por qué consideramos que cierto tipo de acciones pueden producir mejores condiciones de bondad en las relaciones de las personas con otras personas, con su medio ambiente o con animales no humanos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero Aristóteles, me viene a la mente una frase crucial de Aristóteles, decía, deliberamos sobre aquello que tenemos duda. Sobre lo que no hay duda, no hay necesidad de deliberar, pues, ¿no? Es decir, evidentemente, un médico tiene que estar bien preparado, debe dominar la técnica, debe de ser un profesionista en toda la extensión de la palabra, y sobre esto no hay duda. ¿Me explico? Aquí no hay, ese no es el ámbito de la deliberación, de la deliberación ética. Donde tenemos dudas es donde justamente empezamos a deliberar. Y claro,
las dudas empiezan en el terreno de qué es bondadoso y qué no es bondadoso, ya sin entrar al terreno filosófico de qué es la bondad, ¿no? Sobre si sostengo la vida, sobre si no la sostengo, y revisando un poco el capitulado del texto de la obra que hoy nos presenta, ¿no? La historia y los principios de la bioética, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, la manera de deliberar, si es por la cuestión de la casuística, el personalismo, la deliberación, las decisiones tomadas por pacientes incapaces, el consentimiento informado, el rechazo y el retiro del tratamiento, que vaya, aquí es todo un tema, ¿no? La privacidad, la confidencialidad, la salud sexual y el cuidado paliativo. Claro, a esta lista de este índice, de este texto que hoy se nos presenta como una introducción a la bioética clínica, pues evidentemente el listado podría seguir ad infinitum, ¿no? Pero creo que este tipo de herramientas y de puntos nodales cruciales pueden ser justamente lo que es, ¿no? Una introducción a los problemas de carácter clínico, de carácter moral en el ámbito de la ética médica. Doctora Netza. Así es, Pepe. Es una cuestión de constructo epistemológico. Y entonces, conforme la propia disciplina, la propia bioética clínica vaya evolucionando, se vaya desarrollando, estas líneas que ahorita de pronto parecen confusas, seguramente se van a hacer más claras. Lo único que sí es, pues, no caer en ese error que hemos venido arrastrando de creer que bioética clínica es igual a principalismo. Como tú bien dijiste ahí, Pepe, en un capitulado, se menciona o se desarrolla el hecho de que son muchas herramientas las que se pueden involucrar en la bioética clínica, pero se torna un poco llano y simplista pretender que bioética clínica es igual a principalismo. No, la respuesta absoluta es no, sino que es una de las tantas herramientas que se pueden utilizar para poder atender. La palabra clave en bioética clínica, y que me voy a permitir decirla porque pues, ahí es donde está el punto quid. La palabra clave es casos dilemáticos, o sea, dilemas. Ese es el punto medular alrededor del cual gira mucho del constructo justo epistemológico y del marco teórico de la bioética clínica. Pero, Pepe, dijiste algo que vale la pena enfatizar. Bioética clínica, si bien por raíz etimológica es exactamente la bioética que se hace ahí, como lo mencionó el maestro Farías, a los pies de la cama, o sea, clínica efectivamente es a los pies de la cama del paciente, pero aquí Pepe mencionó algo que vale la pena enfatizar, no se queda ahí. Empieza ya a extender sus lazos de atención hacia cuestiones de salud pública, de justicia social, de ecología. O sea, los hospitales nunca se han visto o rara vez se ven como agentes ecológicos, como agentes de huella ecológica, y sin embargo lo son. Entonces, ir atendiendo estos aspectos, ir introduciéndolos y atendiéndolos en el desarrollo de la bioética clínica, por supuesto que enfatiza todavía más esta distinción que ya el maestro Farías estableció entre lo que es ética médica llana, pura, y lo que es el fenómeno bioético o la bioética dentro de los ámbitos sanitarios. Son cosas que por supuesto todavía le falta en su constructo, si bien nos va lo que resta del siglo, si no en el siglo que viene seguiremos peleando y luchando por darle forma, pero ya bastante ganancia que la bioética clínica tiene su propia razón de ser, su propia personalidad, su propio marco, y poco a poco esto es un hecho, va a incidir en la forma en que se hace medicina, en la estructura de las instituciones sanitarias, y confiemos en la reestructuración de lo que en este momento pues genera muchos problemas. El principal, me parece el más tóxico de todos, es justo la medicina defensiva.
sea, la medicina defensiva es una consecuencia, es un producto de la forma en que se desarrolló la medicina principios de básicamente la primera mitad del siglo XX, y ahora estamos sufriendo eso como un flagelo que amenaza con no solo cubrir lo que resta de este siglo, sino siglos venideros. Entonces, de ahí también la importancia de la bioética clínica, de volverla una cultura en las instituciones sanitarias y de que todos, absolutamente todos los profesionales de la salud, tarde o temprano tengan una línea educativa mayor, menor, intermedia, de la intensidad que sea, pero sí una línea educativa en materia de bioética clínica. La mejor herramienta para combatir a la medicina defensiva es justo educarse en bioética. Pepe, se nos está terminando el tiempo. Pepe. Pues no resta más que agradecer la participación del día de hoy, la generosidad con la que nos ha venido a participar estas ideas al maestro Eduardo y por supuesto al doctor Robert Hall, autores de esta obra, que sin duda será un buen manual de referencia, insisto, para quienes están empezando, pero también para quienes vayan a enseñar bioética clínica el día de mañana y que puedan contar justamente con un instrumento de este tipo. Maestro Eduardo, muchísimas gracias por la generosidad en la presentación de este texto y bueno, no me resta más que agradecer y enfatizar que este canal de Bioethics News pues están las puertas abiertas para que ojalá posteriormente también pudiéramos tener otra participación más. ¿En dónde pueden descargar el libro, maestro Farías? ¿En dónde puede la gente abrevar de la obra Bioética Clínica, una breve introducción, por Eduardo Farías Trujillo y Robert Hall? Sí, tanto en la página de la Comisión Nacional de Bioética como en la página del Gobierno de México. Nada más se pone así tal cual, Bioética Clínica, una breve introducción, se pone el nombre, repito, Bioética Clínica, una breve introducción, y los autores Eduardo Farías Trujillo, Robert T. Holt, tanto, repito, en la página del Gobierno de México, www.go.mx, ahí aparece la obra, también Comisión Nacional de Bioética. Ahí está, la descarga es gratuita, biocultores, y vale la pena abrevarse de esta obra, Bioética Clínica, una breve introducción, y leerla en extensum, porque como todo, si uno también combatir la bioética de intuición, o sea, donde uno cree que está uno haciendo bioética, si no hay fundamento, si no hay respaldo, no es bioética, biocultores, solo es buenas intenciones, y bioética de la intuición no es, o sea, eso no existe. Entonces, hay que abrevarse de la obra, hay que leerla, hay que aprender y después hacer el esfuerzo de ir y aplicarlo en el ámbito clínico. Maestro Farías, muchísimas gracias por haber acudido el día de hoy. Un placer tenerlo aquí en Bioethics News, y como bien dijo Pepe, esperamos nos pueda usted hacer la distinción de visitarnos en una segunda ocasión. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, gracias, muy amables. Muy bien, biocultores, nos despedimos, muchísimas gracias, y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, gracias.